pues hoy nos hemos querido traer en esta edición de Cultura en 24 dedicada a ese cine independiente a los dos responsables de eso que acaban de ver, de esa película de Aquí y Allá, Antonio Méndez, el director. Encantada, bienvenido a Cultura en 24. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenernos aquí hoy. Y a Pedro Hernández, que es el productor, que también es muy importante. Ahora Muchas lo gracias. Comentaremos. Pedro, bienvenido. Y a José Fernández. Que no sabemos que está aquí. No, pero bueno, hemos dicho, venga ya, como vino ayer, pues que venga hoy también. Es decir, que hablaremos de Sundance y estará con nosotros aquí en la entrevista. Antes de nada, lo decíamos al principio en el avance, Aquí y Allá ganó el premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes, y es un premio, lo decíamos en el sumario, que han ganado Guillermo del Toro, Iñárritu. Cuando te lo dijeron, la primera impresión... Bueno, para nosotros ya ir seleccionado fue increíble, ¿no? Y cuando nos dieron el premio, pues prácticamente no nos lo creíamos, ¿no? Estábamos además yendo a un screening y fue en un coche y no nos lo creíamos. Y bueno, a partir de ahí la película ha tenido una trayectoria fantástica, la verdad. Hasta ahora mismo pues está viajando y muy, pues sí, súper contentos, ¿no? Está pasando por un montón de festivales. El 1 de marzo se estrena ya por fin en las salas aquí en España y cuenta esa historia de este hombre que estamos viendo, de Pedro, un hombre que decide regresar a casa en la Sierra de Guerrero, en México, después de haber pasado tiempo trabajando en Estados Unidos. ¿Cómo surge la historia? Que no es que lo sea, pero tiene tintes un poco de documental. Pues sí, yo estudié en Estados Unidos, ¿no? Viví allí bastante tiempo, en Nueva York, entre Nueva York y Los Ángeles, pero sobre todo en Nueva York. Hice una serie de trabajos, una serie de cortometrajes un poco relacionados con el tema de la inmigración, un poco crónicas urbanas, ¿no? De personajes que se enamoraban, a lo mejor pues rompían, ¿no? Y en el último cortometraje pues conocí al protagonista de esta película, que es Pedro, y me contó un poco su vida, ¿no? Cómo era. Él iba, después de estar mucho tiempo en Nueva York, iba a volver a su pueblo, se iba a reencontrar con su familia y quería empezar un grupo de música. Y me pareció como muy hermosa la historia, ¿no? Muy sencilla y bueno, fue como una invitación a explorar un mundo que no conocía y tenía ganas de conocer. Y bueno, ese fue el principio de la aventura, ¿no? Luego ya viajé a su pueblo y vi que la película era muy posible. Bueno, y me imagino que también que esa película se hiciera posible tendrá mucho que ver, Pedro. ¿Cómo te metiste todo en este proyecto y por qué decidiste apostar por una historia, como ha dicho Alejandra, de inmigración, pero una historia que quizás no nos han contado de esta forma, ¿no? Una historia con muchos retos, con actores semiprofesionales, rodando en escenarios naturales, rodando allá, aquí, allá, diversos sitios. ¿Y cómo conseguiste domar todas esas ansias de rodar? De Antonio. Bueno, a mí, yo no venía de este mundo para nada, hemos estado hablando antes, yo soy ingeniero, o era, y bueno, a Antonio le conozco desde pequeño, siempre me ha interesado un poco todo el mundo, es verdad que a todo el mundo le interesa mucho el mundo del cine y parece, la verdad es que son unas aventuras que son muy apetecibles, ¿no? Desde fuera, ahora lo confirmo desde dentro. Y bueno, en un momento de mi vida que me dieron la oportunidad, la verdad, me echaron de una empresa y entonces me dieron tiempo y dinero, pues justo, que ya habíamos visto un poco el guión, a mí me había encantado. Y a ti te vino la Virgen a ver. Hijo, ¿de dónde puedo yo echar a este dinero? Sí, no era tanto, la verdad es que ahora sí que queremos consolidarnos y tratar de hacer otros proyectos, ¿no? En aquel momento yo creo que en un principio era por echar una mano a Antonio, ¿no? Es verdad que el presupuesto que manejaba Antonio, para empezar, el proyecto venía súper montado. Es decir, él ya había estado allí, había visto las posibilidades de la película. Antonio, con su anterior cortometraje, había ganado pues en Los Ángeles, había ganado en Televisión Española. Entonces, bueno, pues eran unas bases bastante sólidas para lanzarnos este proyecto, ¿no? Y bueno, no solo fui yo, sino los 3, 4 socios iniciales que apostaron junto con nosotros en este proyecto, pues los que nos dieron un poco el respaldo, ¿no? de tirarnos al abismo. Pero es verdad, ayer lo hablábamos, que estaba José aquí con nosotros en el plató, Gerardo Herrero en los premios Forqué hace solo 2 días, Gerardo Herrero, que tiene todas las puertas abiertas del mundo, contaba lo difícil que es sacar adelante un proyecto de cine hoy en día, ahora mismo en España. Ni te cuento vosotros, que en fin, o sea, de entrada, es verdad que es mucho más difícil. ¿Cómo recibisteis, o sea, cómo recibió la gente? ¿Visteis que había posibilidad de hacerlo sin contar con apoyos oficiales? Claro, o sea, nosotros siempre planteamos una película como muy indie, ¿no? Con ese espíritu que ellos dicen de Maverick, ¿no? De hacer las cosas, le pese a quien le pese, no es le pese a quien le pese porque a nadie le pesa, pero de hacerlas de cualquier manera, ¿no? Pero no de cualquier manera aunque te mal. digan que no 40 veces antes. Sí, o sea, el no siempre te despiertas con 20 nos. Y bueno, teníamos una estructura muy de hacerla, ¿no? Luego es verdad que tienes que tratar de cumplir
bueno, requisitos tal. También es verdad que sí nos apoyaron bastante desde el principio en Estados Unidos, pues Sundance, que creyó en el guión y eso fue un respaldo importante. Y luego también una institución de allí que se llama Cine Rich, que también tuvo mucha fe en el proyecto. Bueno, mucha fe. Allí mucha fe tampoco es que sea una fortuna, es un poco Bueno. un poco de dinerete, pero tampoco mucho. Y bueno, y eso hizo que todo fuera un poco más sencillo, ¿no? Un poco, tampoco. Bueno, lo que está claro es que muchos no, pero un sí, que te da el Festival de Cannes, sois seleccionado, ganáis el premio. Yo me imagino a vosotros haciendo la maleta, prácticamente con la película debajo del brazo y de repente, un par de días después, o sea, yo que he estado en Cannes, te conviertes en noticia porque un español gana un premio. O sea, bueno, lo que quiero, o sea, más allá de lo que has contado, de la revolución que supuso ese día, en realidad ese premio abre tantas puertas, en realidad te coloca en una posición como para decir, hostia, soy un director de cine ya considerado. No, o sea, es una satisfacción muy grande y sí es una cosa que, bueno, quedará ahí, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que el cine, como todo oficio, ¿no? Es muy artesanal, tienes que seguir trabajando y tienes que seguir haciendo cosas. Lo que es verdad es que para nosotros fue muy importante, ¿no? Y sobre todo me ha hecho gracia cuando he dicho de la maleta, ¿no? Porque recuerdo que cuando para salir de México no podíamos ni pagar los billetes, o sea, fue la maleta, la mochila más bien, volver a casa fue complicado. Pero bueno, nos dejamos la película en el taxi, cuando fuimos a la película, quiero decir, todo el material, nos lo dejamos en el taxi, íbamos tan locos, además durmiendo nada, que cuando llegamos al aeropuerto, cuando bajamos, estábamos en la cola y dijimos, la película. No. Y te lo juro, y salimos corriendo, se cogió otro taxi en plan loco, que no se siga a todo México, a ver si encuentro, y el taxista fue el que dio la vuelta y volvió al aeropuerto a devolvernos. Oye, yo quería que nos contarais un poquito, Pedro y tú, Antonio, ese rodaje. 8 semanas rodando en ese pueblo de la Sierra de Guerrero, en México, con actores, lo decía José, semiprofesionales, con poquitos medios. La gente se volcó, estuvo con vosotros, se volcó en el proyecto, porque claro, de repente que llega un director español, que viene aquí este señor que dice que nos va a rodar. Bueno, Antonio tiene otra visión, porque Antonio estuvo allí viviendo, pues en toda la preproducción estuvo como 6 meses. Yo, desde luego, mi visión, por supuesto que se volca, o sea, fueron todo facilidades, pero más allá, yo creo que incluso es que digamos que no les afectábamos en su vida diaria, es decir, estábamos involucrados en sus vidas, ¿no? O sea, participábamos con ellos de sus fiestas, de cualquier cosa. Y de hecho, Antonio aprovechaba mucho eso a la hora de rodar también. Porque verdad que, perdona José, es verdad que la película, cuando la ves, está rodada desde un punto de vista de alguien que es espectador de lo que pasa, ¿verdad? No das ninguna concesión al espectador, tú eres uno más. Sí, bueno, o sea, la idea principal de la película es, bueno, una de ellas era que el espectador fuera un poco como yo, ¿no? O sea, fuera un invitado privilegiado, ¿no? Al que le habían abierto las puertas de par en par, ¿no? Y le dejaban estar con ellos, ¿no? Esa era un poco, quizás, la idea principal, ¿no? De bueno, vivir allí con ellos, ¿no? Durante la película, ¿no? Bueno, lo estamos hablando a lo largo del programa. El guión de Antonio fue uno de los 13 proyectos seleccionados por el Laboratorio de Guiones del Sundance Institute. Eso fue en 2010. Desde el día 17, ya lo saben, está en marcha ese festival, para muchos el mejor certamen de cine independiente del mundo, que fundó, aunque suene algo paradójico, una estrella de Hollywood, una